Juveniles. Culturas, condiciones, experiencias y problemáticas de las juventudes contemporáneas. Un diálogo con investigadores especialistas. Una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Somos Viento AC. Juveniles, una producción que nos ha llenado de vitalidad, de expertas, expertos en juventudes, entender el momento de vida de esta parte importantísima de la población, el presente de la humanidad, de verdad que nos ha llenado de riqueza, de diversidad, de comprensión en este momento de la vida. Juveniles es un programa para todos ustedes, chavas y chavos que nos van escuchando. Quédense en sintonía todos los miércoles, no se vayan, búsquenos en redes sociales, disfruten en distintas plataformas todo lo que podemos hacer y todo lo que podemos explorar desde la visita de expertos con un centro importantísimo y es su vida, la vida de nuestras juventudes. Hoy el tema específico es al calor de las violencias. Claro que es un momento de vida que están pasando las juventudes, bueno, lo pasamos como sociedad, pero hoy vamos a explorar cómo lo viven las juventudes, la violencia, la participación de nuestras juventudes en la delincuencia organizada. Bueno, un tema que vamos a explorar con una experta. Ya les platicaré más, pero déjenme decirles, las juventudes suelen asociarse con el deporte, la escuela, el trabajo, la sexualidad. Sin embargo, las violencias a las que se enfrentan son un campo de análisis extenso en la investigación social. Las experiencias forjadas por múltiples violencias tienden a observarse, diluyendo la complejidad de las vidas de los jóvenes, involucrados directa e indirectamente en actividades delincuenciales. Tenemos que entender cómo construyen estrategias de supervivencia en contextos de violencia donde interactúan, ya sea en el territorio digital, en el barrio o en las fronteras. Permite esto reflexionar sobre cómo configuran sus identidades para sobrevivir en dichos contextos. Una experiencia específica está en la forma en que los jóvenes menores de edad, como por ejemplo los menores migrantes no acompañados, han sido involucrados, se han enfilado en temas de delincuencia organizada. Se despliegan agencias en espacios de violencia desde los aprendizajes, las prácticas y experiencias. En ese sentido, ¿cómo podemos entender la claridad con que muchos jóvenes asumen las actividades ilícitas como formas legítimas de existencia? ¿Cómo podemos plantearnos actividades violentas como formas de trabajo? ¿Esa es la posibilidad de nuestras juventudes? La verdad es que está un poco de miedo. Vamos a ir desglosando todo este tema y bueno, vamos a replantearnos, ¿por qué no? Consideraciones. ¿Nuestros jóvenes son delincuentes? ¿Es lo que les toca vivir? Bueno, tenemos mucho que hacer en esta búsqueda de respuestas y hoy le doy la más cordial bienvenida a nuestra invitada, la doctora Tamara Segura Herrera. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Vamos a saber un poquito más de ti a través de una semblanza. Juventudes al calor de las violencias, por la doctora Tamara Segura Herrera, postdoctorante en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Ha obtenido diversas becas de estancias de investigación, entre ellas en el programa de investigación Matías Romero 2018, con el proyecto Impacts of Repatriation of Unaccompanied Migrant Children from Mexico. Temas de interés: interculturalidad, educación, violencia, migración y jóvenes. Planteemos el problema. Según el Censo de Población y Vivienda en 2020, en México tenemos un número muy importante,
38.2 millones de niñas, niños y adolescentes. Pensemos en una edad que va de 0 a 17 años de edad, de los cuales casi la mitad son mujeres, 49%, y un poquito más de la mitad, 51%, son hombres. Esto representa, sí, todo un reto, porque es 30% de la población total del país, niñas, niños y jóvenes. Claro que es un sector que hay que atender. La Red por los Derechos de la Infancia en México estimó para el año 2020 entre 30 y 40,000 en número total de menores de edad reclutados por la delincuencia organizada. Y aunque el gobierno mexicano se comprometió a implementar un programa de detención y prevención, a la fecha la cifra es totalmente incierta. Esto quiere decir que es más. Doctora Tamara Segura Herrera, ¿cuáles son las condiciones sociales que hoy nos permiten observar a México y asociarlo con la juventud? Ayúdanos a imaginar estas cifras con imágenes que nos permitan comprender cómo está México, como si lo pudiéramos ver en una fotografía con sus juventudes. Pues más que nada comenzaríamos pensando, ¿no? O cuestionándonos también hasta qué punto existen planes y programas que incluyan a las juventudes en otros espacios o que les den oportunidades de no meterse dentro del crimen organizado, pero también tenemos que ver cómo está mapeado el país en sí, la seguridad, que llama el supuesto gobierno, la supuesta seguridad que nos plantea el gobierno, hasta dónde existe, hasta dónde están, hasta dónde realmente hay una seguridad que permite respaldar a la población, que no exista como espacios de delincuencia, ¿no? O sea, podemos mapear todo el país y nos damos cuenta que hay focos rojos y cantidad de personas desaparecidos, y entre esas poblaciones son jóvenes los que desaparecen, son menores de edad, y podemos ver que la cifra en diferentes espacios nos dicen que son más del 30, 40 o 50% de la población de jóvenes que van desapareciendo, pero también vemos cómo a los jóvenes se les va dando menos oportunidades. Sí hay programas como becas, espacios que les permite como incluirse incluirse socialmente en espacios de alternativa, pero vemos que el futuro para las juventudes es pues muy ¿cómo sería la palabra? ¿Desalentador? Desalentador, sería muy desalentador, no hay como oportunidades. Digo, suena algo como muy fatalista, pero hay que analizar como la violencia desde dónde surge, ¿no? Cómo han permitido, Sí. No te interrumpo, pero a ver, ayúdame a observar algo. ¿Cuáles son las condiciones sociales que llevan a un chavo, a una chava menor de edad a involucrarse con la delincuencia? ¿Cuáles son las condiciones sociales? ¿Solo la pobreza, el nivel educativo, tendencia o moda? Bueno, no, hay diferentes factores, ¿no? O sea, no podemos decir que solamente uno, principalmente, ¿no? Algunos especialistas dicen que es la situación socioeconómica, que tiene que ver con niveles de pobreza, falta de recursos. Sin embargo, pues dentro de algunos estudios que hemos realizado nos damos cuenta que no es así, ¿no? Están los que entran en actividades ilícitas o dentro del crimen organizado por moda, por empoderamiento, por imponer su masculinidad, pero también está otra parte que busca otras alternativas de vida y ve como una forma rápida de ganar dinero y tener como esta alternativa de salir de su espacio, ¿no? Busca otro momento para encontrar como recursos rápidos en poco tiempo, pero saben que también ponen en riesgo su vida, ¿no? Y también es pensar
que los jóvenes no tienen elección, ¿no? O sea, en algunos casos, ¿no? En algunas comunidades, principalmente, bueno, me ha tocado en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, son obligados por el crimen organizado o tienen algunos parientes dentro del crimen organizado y son involucrados por cuestiones culturales, a veces, digo, no en todos los casos, en otras cosas, pues en otros momentos son involucrados socialmente por los mismos cárteles, los van y los amenazan a sus familias, entonces se llevan a los jóvenes, y mismo en las ciudades de la frontera norte también se llevan a muchos jóvenes, ¿no? O sea, los suben a los autos, grupos del crimen organizado. O sea, pero esto es de manera obligada. Obligada, en algunos casos, no todos, digo, algunos son de manera, digo, voluntaria, entrecomillado, ¿no? Que habría que evaluar qué tipo de elección dan estos chicos a incorporar. Pero entonces, como condición social, sí puedo pensar en la economía, sí puedo pensar en la educación, sí puedo pensar como en la narcocultura en la que ahora vivimos. Bueno, sí, es evidente, podemos pensar como en la narcocultura, podemos pensar como hasta qué punto se ha involucrado pues la narcocultura con los jóvenes, ¿no? Tal es el caso, no sé si, bueno, has escuchado el top 10 de ahora en música, ¿no? En X red social, ¿no? Calibre no sé qué, ¿o cómo se llama? Jair Saldívar, que son como canciones, les llaman cumbias bélicas. Cumbias bélicas que hablan sobre el crimen organizado, pero retomando canciones de un cantautor en particular, ¿no? Entonces va aumentando como esta música popular, incluyendo música letras de narcocultura, de violencia, que a los jóvenes les atrae, y sobre todo les atrae como esta parte de pertenecer a esos espacios. Doctora Tamara Segura, ¿qué tan consciente puede estar una chava, un chavo, sí, las personas menores en las consecuencias de estas actividades? Por moda, por necesidad, por obligación, ¿qué tan conscientes están? Bueno, esa pregunta es interesante, porque si decimos que qué tan consciente es asegurar como adultos que no son conscientes, ¿no? O sea, que no tienen como esa conciencia de elección, de decisión, ¿no? Y es pensar también que desde que son pequeños, los niños no pueden decidir o no deciden por lo que quieren, ¿no? Y vemos, digo, hablando en una cuestión de desarrollo, a lo mejor para ir a esta pregunta, desde que son pequeños, los menores van eligiendo cómo vestir, digo, a cierta edad, cómo actuar, van conformando su identidad personal, ¿no? Entre lo que nosotros como adultos les vamos formando, pero también lo que ellos van adquiriendo cultural y socialmente, regresando a este tema que me preguntabas al inicio. Pero, digo, los jóvenes, ya a esta edad que hablamos, jóvenes entre 12 y 17 años, algunos son conscientes del espacio, digo, conscientes porque a lo mejor no ven los riesgos, no ven la violencia, no ven como las consecuencias que pudiera traer el trabajar ahí. Pero, bueno, en algunas entrevistas o de modo anecdotario, me ha tocado chicos que me dicen, bueno, yo sé que mi vida es corta, pero yo me arriesgo porque es mejor, ¿no? Y cuando les pregunto, bueno, que para ti, ¿qué es más fácil? Trabajar, bueno, yo trabajo con chicos coyotes, trabajar como coyote o trabajar como persona mulero mulero es aquel que lleva droga. Que lleva droga. Que pasa droga por la frontera, y me dicen, pues yo prefiero trabajar como eso que como sicario, ¿no? Porque el que es sicario tiene menor probabilidades de seguir vivo que el que no lo tiene, ¿no? O sea, el que no es sicario. Entonces, ¿cómo? El sicario tiene menos probabilidades de seguir vivo que el que no es sicario, ¿no? Entonces yo prefiero ser guía, coyote o mulero, ¿no? Que aunque es un riesgo mayor, no es el riesgo que me pueda llevar a la muerte, ¿no? Entonces ellos también, digo, no es que sean conscientes del todo, pero también alcanzan a dimensionar eso porque eligen
el trabajo, en algunos casos, ¿no? Digo, estamos hablando de una población diversa y no es una población homogénea, no es una población que podemos decir, bueno, son así, así y asá, ¿no? O sea, no podemos categorizar a los jóvenes, ¿no? En una sociedad que no tiene oportunidades de empleo, en una sociedad en la que a los chavos y chavas les piden experiencia para empezar a trabajar, que siempre se me hace como que eso es muy raro, pues no le ves la edad, está empezando, ¿cómo pedimos experiencia? En este mundo que es tan desequilibrado, los jóvenes entonces ven a la delincuencia como una forma de ganar lana y seguramente están en esa búsqueda de ser autosustentables. Bueno, sí están como en esta forma de ser autosustentables, pero también hay que tomar en cuenta que el que lleguen a este tipo de trabajos varía de acuerdo del lugar geográfico, ¿no? O sea, no es lo mismo que a lo mejor aquí en Morelos empiecen a trabajar con el crimen organizado que en las ciudades fronterizas, ¿no? Por ejemplo, en las ciudades fronterizas, como que ya se ha normalizado la violencia, ya se ha normalizado, aunque es algo muy riesgoso, digo. Doctora, yo digo que en todo el país, o sea, quisiera pensar que en Morelos no, pero tengo que decirte que creo que lo hemos normalizado en toda América Latina. Bueno, sí, es evidente que sí se ha normalizado, pero no sé si los oficios propiamente, ¿no? No sé qué tan que ya fácil, lo vean como chamba. Que ya lo vean como chamba, ¿no? Porque, bueno, me ha tocado, hablo desde mi experiencia en la frontera, como tú dices, bueno, el pedir currículums también se da, ¿no? O sea, si no sabes hacer la chamba, vas como ayudante, le llaman 3/4 o 2/2, ¿no? Que es una forma de ser el ayudante de alguien más, ¿no? Que es el ayudante de coyote, el ayudante de mulero, pero no necesariamente son los jefes o es como un escalafón, ¿no? Por eso va en 3/4. Sí, es o 2/2, ¿no? O sea, hablamos de un escalafón. Pero 2/2 ya es un entero. Bueno, ellos lo nombran así, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Claro que Esto es Juveniles. Esta es una propuesta radiofónica para llegar a ustedes. Queremos que todos nos involucremos con este importantísimo episodio de la vida, las juventudes, con todas sus diferencias, emociones, búsquedas, y la verdad es que es una reflexión bien bonita cuando nos acompañamos de expertas, de personas que estudian en este proceso tan importante de la vida y que es un motor de energía, un motor de economía, un motor de vida. Juveniles, regresamos. Estamos de regreso en Juveniles para continuar con la reflexión sobre las juventudes contemporáneas. Estamos de regreso platicando con la experta Tamara Segura Herrera. El tema, juventudes al calor de las violencias. Es un tema fuerte, pesado, pero si yo pienso en otros momentos de la vida, pues la gente se iba a bailar, hasta decíamos palabras que ya ni se ocupan, como ir a la disco, que ya ni existe. Ahora son los antros y hay balas y una buena fiesta terminas bajo la mesa o las sillas porque hay violencia. La droga antes era un secreto, ahora están en todas las esquinas. Yo creo que la trafican y la venden hasta por redes. El WhatsApp sirve ya también para estos negocios. O sea, está cañón. Las morras y los morros sí están al calor de las violencias. Doctora, regresemos por favor y sabemos uno de tus ejes de investigación es comprender la capacidad de agencia de las juventudes que viven experiencias violentas. ¿Cómo has observado esto? Bueno, sin entrar de una manera un poco teórica a este análisis, hay que entender cómo se está hablando o qué se entiende por agencia, ¿no? Algunos entienden como la capacidad de resiliencia de estos jóvenes en salir de sus espacios de confort. Otros hablan de la agencia como una forma, una estrategia de supervivencia. Sin embargo, yo he planteado un poco esto de agencia, un poco, se llama
Agencia regulada, porque no es una agencia normal o no es una agencia que hablamos desde las instituciones. Es como la característica que tiene cada individuo de salir de un espacio de violencia buscando estrategias de supervivencia. Por ejemplo, chicos que están dentro del crimen organizado usan el crimen organizado para tener una mejor calidad de vida, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? En algunas entrevistas con chicos que se dedicaban a pasar personas, me decían, bueno, yo nada más cumplo 18 años y me retiro, ¿no? Es una forma de retiro, de juntar dinero, conseguir un terreno. Y yo decía, bueno, ellos tienen 17 años y ya están pensando en eso, yo no tengo trabajo, los estoy estudiando a ellos, entonces eso que me quiere hacer, o sea, que me lleva a pensar que ellos no tienen, que ellos ya tienen esa forma de ver las cosas más allá de lo que nosotros estamos planteando como investigadores, como académicos, que existe una violencia normalizada, que existe una violencia en general, ¿no? Pero ellos están viendo con una forma, una alternativa de vida corta, que los lleva a salir de ese espacio en breve, ¿no? Que la realidad es otra cosa, ¿no? Pero que los lleva a salir en breve y los lleva a juntar dinero, juntar recursos y solamente están ahí momentáneamente. Ellos decían que era su pasaporte vigente, ¿no? Que ellos tenían como un pasaporte vigente para pasar a Estados Unidos antes de cumplir los 18 años de edad y que en Estados Unidos fueran firmes con con las leyes migratorias y los metieran a la cárcel, ¿no? O sea, que los pudieran meter por años a la cárcel porque los encontraban pasando drogas, personas, etcétera, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, tengo un pasaporte vigente, tengo un pasaporte para sobrevivir en estos espacios y sobre todo, pues, eso me permite como seguir trabajando hasta cumplir la mayoría de edad. Entonces, volviendo al tema, no, la agencia principalmente, pues, es esta forma que ellos encuentran de planear sus vidas en corto tiempo, que también la llamo agencia limitada, digo, limitada por muchas condiciones, porque tiene que ver con una cuestión de contexto, una cuestión de vida, una cuestión de etcétera, pero como ellos alcanzan a analizar que pues necesitan recursos para salir de ahí, ¿no? Digo, dentro de asegúnes, ¿no? Explícame un poco más. Agencia de las Juventudes, ¿la puedo entender, asociar como en una agencia de viajes, una agencia de servicios? ¿Cómo lo estás ocupando, doctora? Bueno, sí, buen punto, ¿no? Lo llamaría un poco más como la estrategia de supervivencia. Agencia como estrategia. Como es una estrategia de supervivencia, ¿no? En este caso, ¿no? Y supervivencia es porque literal nos están matando. Sí, literal nos están matando. Ellos sobreviven insertos en una violencia estructural, una violencia endémica más que nada, que los lleva a ver falsas o no los lleva a ver oportunidades de vida en ningún punto, ¿no? O sea, los programas que existen no están dirigidos para ellos o para ellas, hay muy pocas oportunidades laborales, los estigmatizan socialmente o los estigmatizamos, ¿no? Socialmente. Hay pocas oportunidades de vida para ellos, ¿no? O sea, hay muchos chicos que logran salir de estos espacios de violencia, pero después de un tiempo no encuentran oportunidades laborales y vuelven a ingresar, pero ahora ya no pueden ingresar al mismo espacio donde estaban, ¿no? Entonces entran a otras filas del crimen organizado y pues su vida es muy corta, ¿no? Eso y sumándolo a lo que planteabas al principio, la droga que ha llegado a estos espacios y que en algunos casos pues los mantienen drogados para que estos chicos no cobren lo que tienen que cobrar o lo que les aseguran pagarles, ¿no? Entrecomillado. Pero literal, en esta forma de vida, en esta agencia que guarda nuestras juventudes, se jubilan pronto. Pues depende que lo llames jubilación, ¿no? Si morir joven es una jubilación, pues algunos sí se jubilan pronto. Porque lograr tu meta económica como para ya dedicarte a descansar, pues no lo veo así de claro. No es claro, ¿no? Pero en muchas entrevistas eso era lo que me decían. Bueno, algunos de los chicos planeaban poner su car wash, su lavado de carro, planeaban tener su tierra y sembrar cocos en Oaxaca, planeaban
tener un cultivo de marihuana. Digo, es otra forma y venderle al crimen organizado. Planeaban ser pateros, ¿no? Que es como ser jefe de los coyotes, ¿no? Digo, eso entra dentro del crimen organizado, pero existían muchas ideas, ¿no? Y otros planeaban, después de que aprendieron como estas otras estrategias, planeaban ser soldados, ¿no? Para atrapar a sus mismos colegas, ¿no? Es algo irónico, pero eran sus estrategias como de supervivencia, de seguir sus planes de vida y pues entrar dentro del crimen organizado, dentro de estas actividades ilícitas, les permitía conseguir como su fin. Doctora, vamos un poco a la frontera. Sí, bueno, un poco hablando en cuestiones fronterizos, o algo que hablábamos al principio, ¿no? No es lo mismo la violencia, aunque, bueno, tú decías que sí, no es lo mismo la violencia en el sur que en el norte, que en las fronteras. Yo creo que no es lo mismo por la cuestión de que la violencia en las ciudades fronterizas está arraigada desde años, ¿no? Hablamos desde la época del alcohol, de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, el tráfico de drogas, etcétera. Pero ahorita la droga, como existe más reglas de seguridad en Estados Unidos, la droga no está pasando a los Estados Unidos, entonces se quedan en las ciudades fronterizas. Y a lo mejor, como vemos aquí en el centro, pues la droga no se ve a lo mejor tan frecuente o tan evidente. Digo, sí existe, no es que no exista, no es que no exista la violencia, pero no se ve tanto que en otras ciudades, ¿no? O sea, y no se habla de la violencia. Por ejemplo, en el estado de Tamaulipas, la violencia no se habla. Los periodistas poco hablan de violencia. Los matan. Sí, claro. O sea, estamos hablando de un secreto que existe, ¿no? No se habla de la violencia, no se habla de las fosas clandestinas, pese a que alguien hable, ¿no? No se habla de los espacios de control. Todo eso no se habla. Y bueno, contándote esto y un poco para que entendamos el contexto de las ciudades fronterizas, hace un par de semanas me extorsionó un tránsito. Y me decía, no, yo te voy a cobrar tanto porque te pasaste un alto. Y yo, pero estoy en el semáforo, ¿cómo me voy a pasar un alto? Estoy antes del semáforo. Y bueno, el caso es que para no hacerte el cuento tan largo, me quería cobrar como 10,000 pesos de multa. Luego ¿Por estar parada en el semáforo? No, supuestamente porque iba a alta velocidad, ¿no? Pero no era posible, ¿no? Al final me dicen que el tránsito está coludido con el crimen organizado. Cuando le digo, deme la multa. Al final la multa de 10,000 pesos terminó en 150 pesos. ¿Mordida? Y querían mordida, pero también querían acompañarme a pagar la multa. Y preguntando a otros colegas me dicen, no, es que están con el crimen organizado. Y cuando voy y me quejo al pagar la multa a Presidencia, me dicen, no, no sé de qué me está hablando, no sé. O sea, desconocemos eso, ¿no? Entonces hablamos de que las ciudades fronterizas se hablan como esta violencia paralegal, donde el crimen organizado está coludido con el mismo gobierno y los pagos de cuotas se van como legalmente, porque hay dos oficinas. Está la oficina donde pagas al crimen organizado y está la otra oficina donde se va el ingreso a gobierno, ¿no? ¡Qué barbaridad! Es como pagar impuestos en Hacienda y pagar impuestos con el cobro de piso. Sí, y es cobro de piso, y vas a ver en las ciudades fronterizas que todo el mundo tiene aire central y que nadie paga, o sea, ese aire central porque se le paga al crimen organizado. Esta es una realidad. Nuestra juventud vive al calor de la violencia, la extorsión, el miedo, la delincuencia. Esto es muy grave. ¿Cómo podemos comprender la resignificación, la normalización o no de la violencia? Los jóvenes sobreviven, los jóvenes están llenos, están habitando en contextos violentos. ¿Cómo hacerlo? Pues más bien hay que preguntarnos también si nuestro país está fuera de violencia, ¿no? Todo el país está lleno de violencia, ¿no? O sea, y hablamos una violencia diferente en cada área, ¿no? O sea, hablamos un boom en cada espacio y las geografías de la violencia no son iguales, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que el crimen organizado ha cooptado espacios
de control y de intercambio de drogas en ciertos lugares, ¿no? Entonces las dinámicas son diferentes. Por ejemplo, tenemos Michoacán con el tráfico de aguacates, pero más allá del tráfico de aguacates, la tala ilegal, y todo esto está coludido con el crimen organizado. O aquí mismo, Morelos, ¿no? O sea, vayamos a la parte de Tres Marías, ¿no? La tala ilegal, ¿no? Que también está coludido con el crimen organizado. O sea, así es. Pero en la frontera es diferente porque hablamos de paso de drogas, ¿no? Tanto la frontera sur como la frontera norte. Y también vemos cómo las instituciones gubernamentales están aliadas a estas organizaciones, ¿no? O sea, son cómplices de estas. Entonces, esto nos permite entender un país que está convulsionando de violencia y que no hay alternativas de vida para los jóvenes, o que no podemos mantener a los futuros jóvenes alejados de la violencia, ¿no? O sea, digo, es muy devastante este panorama, pero nos referimos a que no hay otras oportunidades para los jóvenes. Digo, es muy devastante como la idea, pero también es interesante pensar cómo se vive la violencia en nuestro estado, cómo se vive la violencia en nuestros espacios, cómo podríamos trazar rutas de violencia, cómo podemos plantear qué estado es más violento que otro, ¿no? O sea, si existe una intimidad hacia los periodistas, que decíamos que lugares donde matan a los periodistas, pero también hay lugares donde matan a los periodistas y es evidente, y por más que grites y hables de eso, pues desaparecieron, ¿no? O sea, no hay un caso atrás de eso. Sí, hemos mencionado varias veces de un panorama desolador, de un panorama triste. Los chavos y las chavas lo tienen que repensar, que transformar. ¿A quién le toca esa parte? ¿Qué le corresponde a las juventudes hacer con estas carencias económicas, simbólicas? Vivimos en un entorno violento. La política es violentísima. O sea, hoy ya no hay nadita de respeto en ningún asunto. ¿Cómo lo van a transformar los chavos? ¿Cómo van a buscar sus afectos en un lugar que parece, o en donde todo es violencia? Pues más bien, sí, todo es violencia, pero también creo que la parte de esta responsabilidad también la tenemos nosotros como adultos, ¿no? O como adultos jóvenes que hemos visto y que seguimos reproduciendo, o que no le tomamos interés a las generaciones en curso, ¿no? Me refiero a las primeras infancias, ¿no? Decimos, bueno, que crezca, y como estoy tan ocupada porque el sistema no me permite oportunidades para estar con mi hijo, le doy el celular, ¿no? Y el celular lo lleva al niño a una situación de violencia, a videojuegos. Digo, hay videojuegos aptos para todos los niños y hay videojuegos que están llenos de violencia, los programas de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Todo nos lleva a pensar la violencia. Digo, no estoy en contra de la tecnología, ¿no? Pero los juegos y la violencia, claro que trabajan fuertemente por normalizarla. Solo quieren jugar a matarse y el que más mata gana. Eso está fuerte. Sí, o el exceso, de TikToks, Instagram, todas estas redes sociales, son una herramienta a ciertos niveles, pero cuando eres menor de edad, eres niño, estos espacios también te permiten como adscribirte a identidades bélicas, ¿no? Como esto que decía de Jair Saldívar, que es un top 10 de las cumbias bélicas, pero mucha gente lo está siguiendo, ¿no? Porque lo vio en Instagram, porque vio que se hizo popular, luego porque existe una nota en torno a eso, etcétera, etcétera. Empieza en las redes sociales, empieza a diferentes plataformas y lo siguen, ¿no? Y muchos dicen, bueno, yo quiero ser como él y quiero que él me cante una cumbia bélica, ¿no? Doctora Tamara Segura Herrera, muchas gracias porque, pues sí, suena muy rudo, pero nuestras juventudes al calor de las violencias en música, en videojuegos, en convivencias, en empleo, en toda esta posibilidad de desarrollarse o no, sí está muy bien pararnos y observar y escuchar también a las juventudes cómo lo viven y cómo lo desarrollan. Vamos a cerrar con un mensaje de parte tuya y estoy encantada de que nos hayas acompañado en este programa Juveniles.
Pues yo principalmente quisiera como que repensemos, ¿no? No solamente como sociedad, como instituciones, como gobierno, etcétera, que pensemos qué les estamos dejando a nuestras juventudes, a nuestras infancias, y que pensemos hasta dónde podríamos trazar otro nuevo futuro, no solamente, o sea, en temas de violencia. La violencia también va a niveles ambientales, va a niveles educativos, o sea, repensemos todo eso. Y hay que replantear una nueva forma de educar a los niños, una forma de reeducar a la sociedad. Hay que pensar que las nuevas tecnologías nos han dado como un plus, pero también hasta qué punto, ¿no? O sea, hay que repensar todo esto y que hay que dejar de normalizar la violencia, porque la violencia no es algo normal, no es algo que existe, y que es evidente que estamos en un estado un poco más paralegal, donde el crimen organizado está muy enraizado en nuestra sociedad. Pues un momento de reflexión con las juventudes. Muchísimas gracias. Yo estoy muy contenta de que estés con nosotros, pero los espero en el próximo Juveniles. Búsquenos en redes sociales. Soy Susana Ballesteros Carpintero. Nos escuchamos la próxima semana en Juveniles, espacio de reflexión y análisis sobre juventudes. Una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Somos Viento AC.